Buenos días, en esta ocasión presentaré la tarea número 3 del ramo Fenómeno de Transportes. Este trabajo, lo que se observará será la resolución de 4 problemas, su presentación, su solución y su síntesis de resultados, además del anexo de la bibliografía correspondiente a la entrega. De acuerdo al problema 1, el cual involucra el factor de fricción, lo que se busca es diseñar un decantador en donde uno de los parámetros de interés para este es la velocidad de sedimentación de las partículas. Para aquello, se realizará un balance de fuerzas sobre una partícula promedio. Se solicita realizar un diagrama de cuerpo libre sobre la partícula, determinar la velocidad terminal de la partícula a través de la ley de Stokes o la ley de Newton. Para aquello, se debe utilizar la siguiente correlación. Además, se debe determinar la velocidad terminal de la partícula iterando sobre la gráfica anexada. Primero que todo tenemos acá la partícula, entonces al realizar el diagrama de cuerpo libre podemos observar cómo los vectores de peso está acá, la fuerza de peso siempre en la dirección de la gravedad, la fuerza de empuje siempre contraria a la dirección en la que cae esta partícula, ya que esta está sedimentando en la dirección hacia abajo, y la fuerza de arrastre, en la misma dirección de la fuerza de empuje, en este caso contraria a la fuerza de peso. Dentro de los supuestos, se utilizará agua como fluido involucrado en el proceso de sedimentación. Se operará en condiciones de temperatura ambiente. Además, se considerará que la partícula se encuentra sumergida y tendrá una forma esférica. Para la primera iteración, se aceptará como rango válido un error inferior a 0,1% y para la segunda iteración un rango inferior a un 0,5%. Bueno, acá tenemos los datos donde tenemos, por ejemplo, el factor de esfericidad, en donde básicamente la esfericidad lo que hace es representar qué tan ideal es la forma que tiene una esfera. Tenemos el diámetro de la partícula, la viscosidad cinemática, la gravedad, la densidad de la partícula, del agua y la densidad relativa. Utilizaremos estas 4 fórmulas para la resolución del problema. Por un lado, tenemos a la ley de Stokes, la cual solamente funciona para regímenes laminares. En concreto, para número de Reynolds 1 o menor a este. Tenemos la ley de Newton, que básicamente hace lo mismo de la ley de Stokes, pero sin dicha restricción. Número de Reynolds y el coeficiente de fricción. ¿Cómo operaríamos para este problema? Lo primero que haremos será utilizar la ley de Stokes, asumiendo que tenemos un régimen laminar. En caso de que se demuestre lo contrario, trabajaríamos con la ley de Newton. Bueno, primero que todo sacamos la velocidad en base a la ley de Stokes. Podemos apreciar que teniendo esta velocidad, al calcular el Reynolds, luego con la fórmula del Reynolds obviamente, claramente no es menor o igual a 1. Por ende, tenemos un régimen turbulento. Así que ocuparemos la ley de Newton. Sin embargo, seguiremos utilizando este Reynolds para calcular el coeficiente de fricción. Luego con este valor, nos meteremos a la ley de Newton y calcularemos la velocidad de la partícula. Ahora calcularemos el error entre esta velocidad de la partícula, calculada en el último caso, y esta velocidad de la partícula calculada en el primer caso mediante la ley de Stokes. Evidentemente tenemos un error muy grande, 53.6%. Nosotros creamos que nuestro error sea inferior o igual al 0,1%. Por lo tanto, comenzaremos de aquí en más un proceso iterativo, en donde iremos repitiendo esta velocidad y en base a esta calcularemos un nuevo Reynolds, un nuevo coeficiente de fricción y una nueva velocidad de partícula y compararemos ambos errores. Esto lo haremos mediante el programa Solver, que se puede encontrar en el Excel, o bien de esta forma gráfica en donde podemos apreciar que para la octava iteración se da lo que queramos, con una velocidad de 0,0794 de la partícula metro segundo y un error del 0,1%. Ahora para el segundo caso tenemos que calcular la velocidad terminal a través de la iteración en gráfica. Para este caso, en efectos prácticos, utilizaremos un Reynolds de 6000, ya que este es el valor máximo en el cual yo puedo ocupar la fórmula para coeficiente de fricción como raíz de 24 entre Reynolds más 0,5407 al cuadrado. En este caso, nos dará este valor de coeficiente de fricción. Calculando la velocidad de partícula con este número de Reynolds tenemos que es 10,47 y la velocidad de partícula con este coeficiente de fricción es de 0,15. Por ende, al calcular el error tenemos que del 98,56%. Pero ¿qué sabemos? Que podemos ir reduciendo el Reynolds hasta encontrar el error mínimo que queremos. En este caso podemos ver que hasta estos valores sigue siendo un error muy grande. Hasta que probamos con el 39,7 de Reynolds, lo cual nos dará un error entre estas dos velocidades del 0,47, inferior al 0,5. Por ende, la velocidad será de 0,68 metros por segundo.
El problema 2 lo que busca es realizar un balance de masa para verificar si se cumple en una planta de energía geotérmica en donde se utilizan condensadores enfriados con aire atmosférico. Además, estas utilizan anemómetros, tanto en la entrada como en la salida del aire. Luego de verificar si esto se cumple o no, hay que ver qué criterio de error en caso de que no se cumpla. Para este caso, tenemos estos datos asociados a la entrada y a la salida. Tenemos el dato de velocidad, de diámetro y de temperatura. Considerando que tanto en la entrada como en la salida existirán tuberías, las consideraríamos que tienen forma cilíndrica. Por ende, calcularíamos sus secciones transversales, sus áreas de secciones transversales, como pi radio al cuadrado. Además, tendremos en cuenta que tanto densidad como viscosidad se calcularán en función de la temperatura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el anemómetro se ubica al centro de la tubería, lo que quiere decir que tendremos en dicho punto una velocidad máxima, por lo que para hacer el balance necesitamos la velocidad promedio y no la máxima. Ahora bien, para conocer esta velocidad promedio necesitamos conocer el perfil de velocidad. Por ende, necesitamos determinar el régimen de fluido en base al Reynolds, en base obviamente a la densidad y a la viscosidad. Luego de aquello, podemos calcular el Reynolds, que nos da números bastante altos. De hecho, son evidentemente un flujo turbulento. Ahora, como este número está entre el 1,1 por 10 a la 5 y el 3,2 por 10 a la 10, consideramos que el n tendrá un valor de 7. Ahora, para calcular el flujo másico lo podemos hacer de dos maneras. La primera forma es teniendo en cuenta que este es un régimen turbulento en tuberías, por ende la velocidad promedio corresponderá al 85% de la velocidad máxima. Y ya podemos ver que los flujos diamásicos no son iguales. Ahora, la otra forma es calcularla mediante la ecuación que involucra el perfil de velocidad de la velocidad para regímenes turbulentos en tuberías. En este caso tenemos esta velocidad que será una velocidad promedio adimensional y iremos iterando los valores calculando los valores de los radios desde el radio R hasta el R mayúscula. En este caso, al sacar todas esas velocidades, se calculará el promedio y nos dará un valor de 10,01 para este caso y de 8,60 para este caso, siendo un flujo másico 9,47 y 1,79, valores muy cercanos a esta aproximación realizada. Por lo tanto, es una muy buena aproximación. Ahora bien, a lo que nos convoca, evidentemente el balance no se cumple, ya que por un lado tenemos que esto da 9,47 el de entrada y 1,79 el de salida. Pero ¿bajo qué criterio se puede cometer un error? Bueno, tal vez existe una falla en la toma de datos, un desgaste en los instrumentos de medición producto de un largo uso, tal vez una mala ubicación del anemómetro, o bien una existencia de pérdidas, ya que se puede observar que la línea de salida de flujo másico es menor que la línea de entrada de dicho flujo másico. El problema 3 habla acerca de... Se muestra una comparación entre los diagramas de Moody de un disco y una esfera con la misma transversal. Se debe explicar la causa de separación entre estos. Bueno, la principal causa de separación ocurre porque las dos geometrías involucran reacción de diferente manera al cambio de régimen. Por ejemplo, hay todo un cambio de cómo ocurre la fricción sobre la esfera dependiendo de cómo se comporte el fluido. A medida que empieza a haber un despegue de la capa límite, empiezan a haber más fuerzas, no solo por fricción, sino también fuerza de forma. Y a medida que se aumenta mucho el Reynolds, ocurre este bajón de la curva, que se puede apreciar acá, el cual se conoce como crisis hidrodinámica. Además que en la capa límite de la esfera se forman remolinos, los cuales hacen que aumente considerablemente la caída de presión. Y acá en este caso en el disco no se observa aquello, ya que no existen todas estas turbulencias que involucran mucho más a la esfera que al disco. De hecho se puede apreciar claramente acá. Finalmente el problema 4 busca presentar el número de Nusselt, buscar cuál es el número de Nusselt y para qué sirve. Bueno, el número de Nusselt es un número dimensional, el cual representa la mejora de la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de la convección en relación con la conducción a través de una misma capa de fluido. Cuanto mayor sea el número de Nusselt, más efectiva va a ser la convección. De hecho, entre 100 y 1000 se asocia a regímenes turbulentos y entre 1 y 10 a laminares. Acá tenemos la fórmula en donde podemos apreciar el número de Nusselt, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, L es la longitud característica y la conductividad térmica es K. Podemos ver que el número de Nusselt se puede ocupar para un sinfín de usos. Por ejemplo, para la convección forzada tenemos que en el caso de una placa isotérmica se puede calcular de esta forma. También para el caso de flujo de calor constante desde la placa. Además,
se entregan las siguientes correlaciones que pueden aplicarse a un rango amplio de números de Prandtl. Además, se puede utilizar para ductos rectangulares y flujos laminares, en metales líquidos, obviamente válido para este rango de Reynolds. También el flujo forzado a través de cilindros y esferas, válido para este rango de Reynolds y para este rango de Reynolds por Prandtl. Y además para esferas cayendo libremente a través de un fluido, lo cual es la correlación de Rance-Marshall, la cual es muy usada.